Cada verano, desde que tengo memoria, mi familia pasaba las vacaciones en una cabaña en medio del bosque, cerca de un lago que parecía salir de una postal. No era una cabaña lujosa, pero tenía todo lo necesario para desconectar del mundo: un par de habitaciones, una pequeña cocina, una chimenea y un porche con vistas al agua. Estaba aislada del resto de la civilización, y aunque eso me encantaba cuando era niño, este verano, a mis 16 años, me parecía un poco aburrido. La cabaña pertenecía a mi abuelo, quien la había construido con sus propias manos mucho antes de que naciera. Había algo reconfortante en pensar en el tiempo que había pasado allí, en todos los recuerdos que se habían creado en ese lugar, pero también había algo inquietante en la soledad del sitio. Este año, mis padres decidieron que sería una buena idea dejarme pasar una semana solo en la cabaña antes de que llegaran ellos. Será una oportunidad para que tengas algo de tiempo para ti mismo, dijeron. Y aunque en un principio me emocionó la idea, no puedo negar que sentí un leve escalofrío al pensar en pasar tanto tiempo solo en medio de la nada. Llegué un lunes por la tarde. El viaje fue largo y agotador, y cuando finalmente estacioné el coche frente a la cabaña, el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras a través del bosque. El aire estaba cargado con el olor de pino y tierra húmeda, y todo parecía en calma, casi demasiado en calma. Abrí la puerta principal y una bocanada de aire rancio me golpeó en la cara. Era obvio que nadie había estado allí en un buen tiempo. Después de ventilar un poco la cabaña, encendí la chimenea y preparé una cena sencilla con las provisiones que había traído. La primera noche fue tranquila, o al menos eso creí. El cansancio del viaje hizo que me quedara dormido rápidamente, pero en algún momento de la noche me desperté por un ruido que no pude identificar. Me incorporé en la cama, aguzando el oído. Era un sonido suave, casi imperceptible, como el roce de hojas contra la ventana, pero más rítmico. Me quedé quieto, escuchando. El sonido se repitió, esta vez más cerca. Me levanté, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, y me dirigí hacia la ventana. La noche afuera era negra como la boca de un lobo, y lo único que podía ver era mi propio reflejo en el cristal. Decidí que no era nada y regresé a la cama, pero me costó mucho volver a conciliar el sueño. Los 2 días siguientes transcurrieron sin incidentes, aunque no podía sacudirme la sensación de estar siendo observado. Era un sentimiento extraño, irracional, pero estaba ahí, persistente. Intenté distraerme leyendo libros y explorando el bosque durante el día, pero siempre tenía esa sensación en la nuca, como si algo, o alguien, estuviera siguiendo mis pasos. Una noche, cuando estaba a punto de apagar las luces para dormir, oí algo mucho más claro que los ruidos anteriores. Era un golpeteo, como si alguien estuviera tocando suavemente la puerta principal. Mi corazón dio un vuelco y me congelé en mi lugar. El golpeteo se repitió, esta vez con más fuerza. Pensé que quizás era algún animal, pero el ritmo era demasiado metódico, demasiado humano. Me armé de valor y me acerqué a la puerta, sin hacer ruido. Desde la rendija inferior de la puerta, pude ver una sombra moviéndose. El miedo me inmovilizó, pero finalmente conseguí reunir el coraje para abrir la puerta de golpe, esperando ver a algún bromista o tal vez a un excursionista perdido. Pero no había nadie. El porche estaba vacío, y la oscuridad del bosque parecía tragarse todo a su alrededor. Miré en todas direcciones, pero no vi ni oí nada. Cerré la puerta de un portazo y eché el cerrojo, con las manos temblorosas. Intenté convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero en lo profundo sabía que algo no estaba bien. Al día siguiente, me desperté temprano, decidido a no dejar que el miedo me controlara. Pasé el día en el lago, nadando y disfrutando del sol, tratando de ahuyentar los pensamientos inquietantes que se arremolinaban en mi cabeza. Pero cuando regresé a la cabaña al atardecer, noté algo que me hizo detenerme en seco. La puerta trasera, la que daba al bosque, estaba entreabierta. No recordaba haberla abierto. Entré lentamente, con la piel de gallina recorriéndome los brazos. La cabaña estaba en silencio, pero una sensación de alarma me hizo revisar cada habitación, cada rincón. Todo parecía estar en su lugar, nada parecía haber sido tocado.
pero cuando volví a la sala principal, noté algo que me heló la sangre. En el suelo, justo frente a la chimenea, había huellas de barro, huellas que no estaban allí antes. Huellas humanas. No eran grandes, quizás del tamaño de las mías, pero estaban frescas, todavía húmedas. Me arrodillé para examinarlas más de cerca y me di cuenta de que iban desde la puerta trasera hasta el porche y luego desaparecían. ¿Quién había estado en mi cabaña? ¿Y por qué no había tomado nada? El miedo me invadió completamente. Pasé la noche en vela, con todos los focos encendidos y un cuchillo de cocina a mi lado. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento me hacía saltar, pero nada ocurrió. El amanecer trajo un poco de alivio, pero sabía que no podía seguir así. Decidí ir al pueblo más cercano para contarle a alguien lo que estaba sucediendo, tal vez incluso reportarlo a la policía. El problema era que el pueblo estaba a 1 hora de distancia y tenía que atravesar un camino sinuoso y estrecho a través del bosque para llegar. El miedo de dejar la cabaña sola me retuvo un tiempo, pero finalmente supe que tenía que hacerlo. Subí al coche y arranqué, con la mente acelerada. El camino estaba desierto, como siempre, pero cuando había recorrido apenas unos kilómetros, vi algo que me hizo pisar el freno con fuerza. En la orilla del camino, a unos metros delante de mí, estaba una figura. Era una mujer, o al menos eso parecía desde la distancia. Estaba de pie, inmóvil, con la cabeza gacha, el cabello oscuro cubriéndole el rostro. Vestía una especie de vestido blanco que ondeaba ligeramente con la brisa. El corazón me latía desbocado. No había ningún motivo para que alguien estuviera allí, en medio del bosque. Bajé la ventana del coche lentamente, intentando parecer calmado. «¿Hola?», grité, pero no obtuve respuesta. La mujer no se movió. Me quedé mirando, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí. Entonces, sin previo aviso, levantó la cabeza y me miró directamente. Tenía los ojos completamente negros, sin rastro de pupilas, solo 2 pozos oscuros que parecían absorber la luz. De repente, sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos, y levantó una mano, señalándome. Grité, un grito que resonó en la cabina del coche, y pisé el acelerador. Pasé junto a ella a toda velocidad, sin mirar atrás. El camino parecía interminable, y mi mente no dejaba de reproducir esa imagen, esos ojos negros y vacíos, esa sonrisa que no era humana. Finalmente, llegué al pueblo, estacionando frente a la pequeña comisaría. Entré corriendo, temblando y sudando, y le conté todo al oficial de guardia. Me miró con una mezcla de preocupación e incredulidad, pero prometió que enviarían a alguien a revisar la cabaña. Esperé en la comisaría durante lo que parecieron horas hasta que el oficial regresó. «No encontramos a nadie», dijo. «Todo está en orden. No hay señales de que alguien haya entrado, y no encontramos ninguna huella». No podía creerlo. Le conté sobre las huellas, sobre la mujer en el camino, pero él solo me miró con esa expresión que tienen los adultos cuando piensan que estás exagerando. «Tal vez fue un animal», sugirió. «O alguien que pasó por allí. Pero no hay nada de qué preocuparse». Me dio un sermón sobre mantener la calma y no dejar que la imaginación me jugara malas pasadas. Volví a la cabaña, sintiéndome frustrado y confundido. ¿Había imaginado todo? Las huellas de barro, la puerta abierta, la mujer en el camino. No, no podía ser. Esa noche, decidí quedarme despierto y vigilar. Algo me decía que la presencia en la cabaña no era una simple coincidencia. Pasadas las 2 de la madrugada, cuando el silencio se hizo más denso y la oscuridad más impenetrable, lo oí. Un susurro, apenas un murmullo, que venía del exterior. Me acerqué a la ventana, temblando, y allí estaba. La figura blanca, en el borde del bosque, mirándome. Pero esta vez no estaba sola. Había más figuras, todas vestidas de blanco, con esos ojos negros que brillaban en la oscuridad. Y todas me miraban, inmóviles, esperando. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me desmayaría, pero no pude apartar la vista. El primer golpe contra la puerta me hizo saltar. Luego vino otro, y otro, más fuerte, más insistente. Corrí hacia la puerta,
bloqueándola con todo lo que pude encontrar. Los golpes no cesaban, y los susurros se volvieron más fuertes, más nítidos. Podía oír palabras, pero no las entendía, una mezcla de voces que se sobreponían y me llenaban de terror. De repente, los golpes cesaron. El silencio fue tan abrupto que por un segundo pensé que había perdido la razón. Pero entonces oí el crujido de la madera detrás de mí y me volví con el alma en vilo. La chimenea. Las llamas se habían apagado, y la ceniza se arremolinaba en el aire como si una brisa invisible hubiera entrado por la chimenea. Retrocedí, tropezando con la mesa, y algo cayó desde la chimenea, aterrizando en el suelo con un golpe sordo. Era una muñeca. Antigua, con los ojos de cristal vacíos y el rostro pintado, sonriendo en una mueca torcida. Nunca había visto esa muñeca antes, y lo último que esperaba era encontrarla allí. El miedo me paralizó. No podía dejar de mirar la muñeca, esa sonrisa vacía que parecía crecer en la penumbra. Entonces, algo más cayó junto a ella. Era un pequeño paquete envuelto en un papel sucio, manchado de lo que parecía ser sangre seca. Con manos temblorosas, lo abrí. Dentro había una fotografía, amarillenta por el tiempo. La imagen era borrosa, pero podía distinguir a un hombre, mi abuelo, de pie junto a la cabaña. A su lado, una mujer con un vestido blanco y un sombrero grande. Tenía los ojos negros, igual que la mujer que vi en el camino. Dio un paso adelante, saliendo de la chimenea, como si hubiera estado escondida allí todo este tiempo. Su rostro, aunque envejecido, tenía la misma expresión que en la fotografía. La misma sonrisa que había visto antes. Corrí, pero ella se movió más rápido de lo que creía posible. Sentí un dolor punzante en la espalda cuando algo afilado me atravesó la piel. Caí al suelo, gimiendo, mientras el peso del miedo me aplastaba. La mujer, o lo que fuera, se inclinó sobre mí, susurrando palabras que no entendía. Entonces, todo se oscureció. Cuando me desperté, estaba en un hospital. Los médicos dijeron que me encontraron desmayado en la carretera, cerca del pueblo. Habían pasado 3 días desde que salí de la cabaña. Nadie me creyó cuando intenté explicar lo que había pasado, y el lugar fue inspeccionado una y otra vez sin resultados. Mis padres decidieron vender la cabaña después de eso, y no he vuelto desde entonces. Pero a veces, en medio de la noche, aún puedo oír esos susurros, puedo sentir la mirada de esos ojos negros vigilándome desde la oscuridad. Y sé, en lo profundo de mi ser, que lo que sea que encontré en esa cabaña no ha terminado conmigo. Las vacaciones de verano siempre habían sido la mejor parte del año. Para mí, significaban días interminables de sol, risas y noches cálidas llenas de historias y estrellas. Este año, sin embargo, sería diferente. Mis padres decidieron que era hora de explorar nuevos lugares y alquilaron una cabaña en un lugar remoto, cerca de un lago del que nadie había oído hablar antes. No. El viaje hasta la cabaña fue largo y tortuoso, con un camino cada vez más angosto y baches que hacían que el coche saltara. Mis padres estaban entusiasmados con la idea de desconectarse, pero a mí me preocupaba la falta de señal en el móvil y el hecho de que no había nada interesante a la vista. Cuando finalmente llegamos, la cabaña resultó ser más pequeña y antigua de lo que imaginaba, aunque el lago, silencioso y oscuro, tenía un extraño encanto. Los primeros días pasaron sin Mayo. Sin embargo, todo cambió la 4ª noche. Esa noche, después de la cena, decidí salir a dar un paseo. No quería estar encerrado en la cabaña mientras mis padres discutían sobre los planos del día siguiente. Llevé una linterna y un suéter, ya que la brisa nocturna era sorprendentemente fría para ser verano. Caminé sin rumbo, siguiendo un pequeño sendero que bordeaba el lago. El aire estaba cargado de humedad y el silencio era tan profundo que mis propios pasos parecían retumbar en mis oídos. El sendero pronto me llevó a una parte del lago que no había explorado antes. Aquí, los árboles eran más densos, sus ramas se entrelazaban sobre mi cabeza como una cúpula oscura. La linterna apenas iluminaba unos pocos metros adelante, pero continuaba avanzando, atraído por algo que no podía identificar.
De repente, escuché un ruido. Al principio, pensé que eran ramas crujiendo bajo mis pies, pero entonces lo oí de nuevo, más fuerte y cercano. Era como un susurro, pero sin palabras, un murmullo grave que parecía provenir del propio lago. Me detuve, intentando localizar la fuente del sonido, pero el silencio volvió a envolverme. Aceleré el paso, sintiendo una creciente sensación de inquietud. El camino de regreso a la cabaña parecía alargarse interminablemente. De vez en cuando, miraba hacia atrás, convencido de que algo me seguía, aunque no veía nada. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, vislumbré la luz tenue de la cabaña a través de los árboles y corrí hacia ella. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que... A la mañana sí. Los siguientes días Una tarde. Retrocedí lentamente, sintiendo como la adrenalina me inundaba. Fue entonces cuando vi algo que me hizo congelarme. A unos metros de la orilla, algo emerge del agua. Al principio, parecía solo una sombra, pero a medida que se alzaba, tomaba forma. Era una figura humana, pero grotescamente alargada, con extremidades finas y huesudas y una piel grisácea que parecía casi translúcida bajo la luz del sol. No tenía rostro, solo una especie de máscara. El pánico me inmovilizó por un momento eterno. La figura se quedó allí, mirándome sin ojos, y luego comenzó a avanzar lentamente hacia mí, sus pasos invisibles provocando pequeñas ondas en el agua. No esperé a ver qué sucedió después. Grité y corrí de regreso a la cabaña, mi corazón latiendo. Mis padres se alarmaron al verme tan alterado. Intentaron calmarme, pero no pude articular lo que había visto. ¿Cómo explicar algo tan irreal y aterrador sin sonar como un loco? Les dije que había visto algo en el lago, pero no entré en detalles. Mi padre, siempre racional, sugirió que podría haber sido una sombra o un reflejo, pero sabía que no era así. Lo que había visto era real, y no estaba solo en el lago. Esa noche, el miedo se convirtió en una presencia palpable. Mi madre sugirió que podíamos irnos si no me sentía seguro, pero mi padre insistió en que todo estaba en mi mente y que unas vacaciones no debían arruinarse por algo tan absurdo. Finalmente, acordamos quedarnos, pero me prometí a mí mismo que no saldría de la cabaña de noche. Las siguientes noches fueron pero allí estaba. A la luz de la luna, vi la misma figura emergiendo del agua, pero esta vez no estaba sola. Otras figuras, idénticas a la primera, comenzaban a salir del lago, sus cuerpos oscilantes y etéreos moviéndose en silencio hacia la cabaña. Retrocedí, Sint. No había tiempo para pensar. Tomamos lo esencial y salimos corriendo hacia el coche. Las figuras nos seguían, avanzando lentamente pero con una determinación aterradora. Finalmente llegamos al coche y, con manos temblorosas, mi padre logró encender el motor. Pisó el acelerador a fondo y nos alejamos del lago y de la cabaña, sin mirar atrás. El viaje de regreso a casa fue un torbellino de emociones. Mis padres intentaban entender lo que habíamos visto, buscando una explicación racional, pero yo sabía que no había ninguna. Algo oscuro y antiguo habitaba en ese lago. Desde entonces, ha tenido pesadillas recurrentes sobre ese lugar. A veces, sueño que vuelvo al lago y las figuras me esperan en el muelle, con sus rostros blancos y vacíos. Otras veces, siento que no hemos escapado del todo, que algo de ese lugar se vino con nosotros. Todo comenzó como un verano perfecto, de esos que se quedan grabados en la memoria para siempre. Éramos 5 amigos, inseparables desde la infancia, y decidimos que antes de empezar la universidad nos merecíamos unas vacaciones épicas. Gabriel fue quien tuvo la idea, ¿y si vamos a la isla perdida? Había oído hablar de ella a través de un primo que decía que era un lugar espectacular, completamente aislado, con una playa casi virgen y un pequeño pueblo en ruinas en el centro. La idea nos pareció perfecta. Queríamos aventura, algo diferente, algo que nos hiciera sentir vivos antes de enfrentarnos al futuro. Nos preparamos durante semanas, planificando cada detalle. La isla era solo accesible en barco, y el único que se ofreció a llevarnos fue un hombre llamado Martín, un tipo mayor que vivía en la costa.
Nos advirtió que la isla estaba abandonada desde hacía años, que nadie más iría allí durante el tiempo que estuviéramos, pero eso solo hizo que la idea nos gustara más. El primer día en la isla fue increíble. La playa era tal como la había descrito Gabriel, arena blanca, agua cristalina y un silencio roto solo por el sonido de las olas y el viento. Armamos nuestras tiendas de campaña en un claro cerca de la playa y pasamos la tarde explorando la costa, nadando y riéndonos como si el tiempo no existiera. Esa noche hicimos una fogata y nos sentamos alrededor, contando historias de terror, como siempre hacíamos. Gabriel, siendo el más bromista, decidió asustarnos con una leyenda que había escuchado de su primo. Nos contó que la isla había sido habitada hace mucho tiempo por una comunidad muy unida, casi como una secta. La historia decía que un día, sin explicación alguna, todos los habitantes desaparecieron, dejando el pueblo en ruinas. Nadie sabe qué les pasó, dijo Gabriel, pero se dice que si te quedas en la isla una noche sin luna, podrías oír sus voces, pidiendo que los liberen. Nos reímos, aunque en el fondo, todos sentimos un pequeño escalofrío. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Exploramos las ruinas del pueblo, encontrando casas destartaladas y una pequeña iglesia con el techo derrumbado. Aunque al principio parecía emocionante, había algo en ese lugar que nos ponía nerviosos. No era solo el silencio, era la sensación de que el tiempo se había detenido allí, como si las vidas de las personas que lo habitaron hubieran quedado atrapadas en las paredes desmoronadas. Al cuarto día, el clima cambió. Un viento frío comenzó a soplar desde el mar y las nubes se arremolinaron en el cielo, oscureciendo la tarde antes de lo habitual. Decidimos no dejar que eso nos desanimara y regresamos al campamento para preparar la cena. Esa noche, por primera vez, me sentí incómodo, como si algo invisible nos estuviera observando desde los árboles. Intenté sacudirme la sensación, diciéndome que solo era el efecto de la historia de Gabriel y del mal tiempo. Cerca de medianoche, el viento se intensificó y la fogata se apagó. Nos quedamos a oscuras, rodeados por una negrura total, y entonces lo oímos, un susurro suave, como el roce de las hojas, pero con un tono que no era natural. Era como si alguien, o algo, estuviera hablando justo fuera de nuestro campamento. Nos quedamos en silencio, esperando que fuera solo el viento, pero los susurros continuaron, cada vez más claros y más cercanos. Gabriel fue el primero en hablar. No se preocupen, solo es el viento, dijo, pero su voz temblaba. A pesar de sus palabras, todos sabíamos que aquello no era solo el viento. De repente, una de las tiendas de campaña se desplomó, como si algo invisible la hubiera golpeado desde dentro. Saltamos de nuestros asientos, mirando alrededor, pero no había nada, solo la oscuridad y esos malditos susurros que parecían venir de todas direcciones. Decidimos que ya habíamos tenido suficiente por una noche y nos metimos en la tienda que quedaba en pie, apretujándonos como podíamos. El espacio dentro de la tienda era reducido, y aunque tratamos de calmarnos, el miedo se sentía en el aire. Gabriel intentó bromear, pero nadie rió. Pasaron los minutos, que se sintieron como horas, y los susurros finalmente se apagaron. Creímos que todo había terminado, que el viento se había llevado con él cualquier cosa que estuviera jugando con nosotros. Fue entonces cuando escuchamos un nuevo sonido, uno que me heló la sangre. Eran pasos, suaves pero definidos, que crujían en la gravilla justo fuera de la tienda. No eran los pasos de uno de nosotros, esos eran pasos de alguien más. Nos quedamos completamente quietos, conteniendo la respiración. La lona de la tienda se tensó como si algo la estuviera rozando desde afuera. Sentí que mi corazón iba a estallar en mi pecho. Gabriel se armó de valor y decidió salir, cuchillo en mano, para ver qué estaba pasando. Intentamos detenerlo, pero él era terco. Si no lo hago, nos volveremos locos aquí dentro, dijo antes de abrir la cremallera de la tienda y asomarse al exterior. Lo que ocurrió después fue tan rápido que apenas lo recuerdo con claridad. Gabriel salió, y por un momento hubo silencio. Luego, un grito desgarrador, su grito, rompió la noche, seguido de un ruido sordo, como si algo hubiera caído pesadamente al suelo. Sin pensarlo, salimos corriendo detrás de él, sin importar lo que pudiera esperarnos afuera. Lo encontramos tirado en el suelo,
justo frente a la tienda. Estaba inconsciente, con el cuchillo aún en la mano. No había ninguna señal de lo que lo había atacado, ningún rastro de sangre o de lucha, solo su cuerpo inerte y la oscuridad que nos rodeaba. Lo levantamos entre todos y lo llevamos dentro de la tienda, donde lo cubrimos con mantas. Estaba pálido, y su respiración era superficial. Intentamos despertarlo, pero no respondía. Durante horas nos turnamos para vigilarlo, hasta que finalmente, al amanecer, comenzó a moverse. Cuando abrió los ojos, su mirada estaba vacía, como si hubiera visto algo que su mente no podía procesar. No nos reconoció al principio, y cuando por fin lo hizo, solo dijo una cosa: no estamos solos. No quiso, o no pudo, decir nada más. El resto del día lo pasamos cuidando de Gabriel, que parecía estar en estado de shock. Intentamos mantener la calma, pero el miedo se había apoderado de todos nosotros. No podíamos quedarnos en esa isla ni un minuto más, así que decidimos empacar lo esencial y regresar al muelle. No importaba si Martín no estaba allí, preferíamos pasar la noche en la playa, bajo las estrellas, antes que quedarnos cerca del bosque o del pueblo. Al llegar al muelle, nos dimos cuenta de que algo estaba terriblemente mal. El barco de Martín no estaba allí. El muelle estaba completamente vacío, y las olas golpeaban las rocas con una furia inusitada. Tratamos de llamar a Martín con el viejo teléfono satelital que habíamos traído, pero no había señal, ni una sola barra. Estábamos atrapados. La desesperación se apoderó de nosotros. Intentamos calmar a Gabriel, que había empezado a murmurar cosas incoherentes sobre sombras que se movían en el agua. No entendíamos lo que decía, pero lo que sí comprendíamos era que el lugar en el que estábamos no era normal, que algo en esa isla nos estaba cazando. Al caer la noche, decidimos que lo mejor era encender una fogata en la playa y mantenernos juntos, con la esperanza de que Martín volviera por la mañana. La luna no salió esa noche, y la oscuridad era total. Nos sentamos en silencio alrededor del fuego, tratando de mantenernos despiertos, pero el cansancio finalmente nos venció. Me desperté de repente, sin saber cuánto tiempo había pasado. El fuego se había apagado casi por completo, y el frío se había vuelto insoportable. Miré a mi alrededor, buscando a mis amigos, pero solo encontré a Gabriel, que estaba sentado, mirándome fijamente. ¿Dónde están los demás?, le pregunté, pero él no respondió. Me levanté, notando que la arena estaba extrañamente húmeda bajo mis pies. Caminé hacia la orilla, y ahí, a la luz tenue de las brasas moribundas, vi las huellas. Eran de varios pies, y llevaban directamente al agua. Mi corazón comenzó a latir desbocado cuando noté que no había signos de vuelta, solo huellas que se internaban en el mar. Corrí de vuelta a la fogata, gritando sus nombres, pero no obtuve respuesta. Gabriel seguía sentado, inmóvil, murmurando para sí mismo. Me incliné hacia él, intentando sacudirlo para que reaccionara, pero en cuanto lo toqué, sus palabras se volvieron claras. No debimos venir aquí, repetía. Nos quieren a todos. Nos llevarán uno a uno. Miré hacia el mar, y allí, justo en la línea donde las olas se encontraban con la arena, vi las sombras. Eran figuras humanas, apenas distinguibles en la oscuridad, pero estaba seguro de que nos estaban mirando. Me di la vuelta, tratando de arrastrar a Gabriel conmigo, pero él se resistió, como si estuviera clavado en el suelo. Vamos, tenemos que irnos. Le grité, pero él solo negó con la cabeza. Es demasiado tarde, dijo, y sus palabras se fundieron con el sonido de las olas. Entonces sentí algo en mi espalda, como un aliento helado, y me volví instintivamente. Una figura estaba allí, tan cerca que casi podía tocarla, con ojos oscuros que brillaban en la penumbra. El terror me paralizó, incapaz de moverme o gritar. La figura se inclinó hacia mí, y en un susurro apenas audible, dijo mi nombre. Todo se volvió borroso, como si el mundo se estuviera desmoronando a mi alrededor. La última imagen que recuerdo es la de Gabriel, mirándome con esos ojos vacíos, y luego, la oscuridad total. Cuando desperté, estaba en un hospital, rodeado de luces brillantes y rostros preocupados. Me dijeron que me habían encontrado flotando cerca de la costa, inconsciente y solo. No había rastro de mis amigos, ni del barco de Martín.
Los equipos de búsqueda no encontraron nada en la isla, solo ruinas y silencio. Nadie creyó mi historia, y aunque intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla, en el fondo sé la verdad. Algo en esa isla no quería que nos fuéramos. Y cada vez que cierro los ojos, aún puedo sentir su presencia, aguardando en la oscuridad, esperando el momento para reclamar lo que se llevó. Mis amigos nunca fueron encontrados, y la isla, que alguna vez fue nuestro paraíso, sigue ahí, solitaria, envuelta en el misterio y el silencio. No sé si alguien más ha intentado visitarla desde entonces, pero si alguna vez lo hacen, espero que estén preparados para enfrentar lo que realmente se esconde entre sus sombras. Siempre pensé que los mejores recuerdos de mi vida los había hecho durante las vacaciones de verano. Sol, amigos, fiestas en la playa y largas noches sin preocupaciones. Este verano, sin embargo, sería diferente. Lo supe desde el momento en que acepté la invitación de Clara para pasar una semana en la casa del lago de su familia. No conocía a todos los que irían, solo a Clara y a su novio, Javier, pero la idea de alejarme de la ciudad y pasar unos días en la naturaleza sonaba perfecta. La casa estaba ubicada en un pequeño pueblo, rodeada de un espeso bosque. Nos advirtieron que el lugar era algo antiguo, que no había señal de teléfono, y que el pueblo más cercano estaba a unos 20 minutos en coche. Desconexión total, bromeó Clara al contarnos los detalles. Todos nos reímos y coincidimos en que sería una aventura. Llegamos al lugar un lunes por la tarde. Era exactamente como lo había imaginado, una casa de madera, con un porche amplio que daba al lago. El agua estaba tranquila, reflejando el cielo anaranjado del atardecer. Nos saludaron las luces de la casa parpadeando, como si nos invitaran a entrar en otro mundo, uno donde las reglas de la vida cotidiana no aplicaban. Clara nos presentó a los demás, Susana, una amiga suya de la universidad, Pedro, un compañero de trabajo de Javier, y Raúl, el hermano mayor de Javier. Todos parecían simpáticos, aunque había una tensión extraña en el aire, como si hubiera algo no dicho entre ellos. Atribuí esa sensación a los nervios iniciales de conocer a gente nueva. La primera noche fue normal. Después de desempacar, nos reunimos en la sala de estar, un espacio cálido con muebles de cuero viejo y una chimenea que Javier encendió para dar un toque acogedor. Clara preparó una cena sencilla, y todos nos relajamos con unas copas de vino. Había algo tranquilizador en la casa, como si te envolviera en una manta de seguridad. Sin embargo, algo me hizo sentir incómodo. Tal vez era el silencio del bosque, roto solo por el crujido de la madera o los susurros del viento. O tal vez fue el hecho de que Pedro no dejaba de mirar por la ventana hacia el lago, con una expresión preocupada. La segunda noche fue cuando comenzaron las cosas extrañas. Después de un día entero nadando en el lago y explorando el bosque, volvimos agotados y listos para dormir. Decidí acostarme temprano. Pero a medianoche, me despertó un ruido. Al principio, pensé que era parte de un sueño, pero luego lo escuché claramente, pasos en el piso de arriba. Mi habitación estaba en la planta baja, así que sabía que no era ninguno de nosotros. Me quedé quieto, tratando de escuchar mejor, pero los pasos se detuvieron abruptamente. Decidí que había sido mi imaginación y traté de volver a dormir, pero mi mente seguía alerta, enfocada en cada crujido de la casa. Cuando finalmente el sueño me venció, soñé con una figura oscura que caminaba por el lago, observándonos desde lejos. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, Susana mencionó que había escuchado ruidos en la noche, pero los otros no le dieron importancia. Las casas viejas hacen ruidos, dijo Raúl, y todos asintieron. Sin embargo, noté que Pedro no decía nada. Solo jugueteaba con su comida, evitando nuestras miradas. El cuarto día, decidimos explorar una pequeña isla en el centro del lago. Había algo misterioso en ese lugar. Desde la casa, podíamos ver las ruinas de lo que alguna vez fue una pequeña cabaña, medio oculta por la vegetación. Clara nos contó que nadie sabía exactamente qué había pasado ahí, solo que la cabaña había sido abandonada hace mucho tiempo, y que había rumores de que estaba maldita. Nos dividimos en dos botes. Clara,
Javier y Susana iban en uno, mientras que Raúl, Pedro y yo estábamos en el otro. Mientras remábamos, Pedro estaba particularmente callado. Finalmente, cuando estábamos cerca de la isla, dijo algo que me hizo sentir un escalofrío: no deberíamos estar aquí. Raúl soltó una carcajada, pero la seriedad en los ojos de Pedro me hizo dudar. Cuando llegamos a la isla, el aire era más frío y el silencio era abrumador. La cabaña estaba en peor estado de lo que pensé, las paredes estaban casi caídas y el techo había colapsado en algunas partes. Clara y Javier estaban emocionados, explorando cada rincón, mientras Susana tomaba fotos. Pedro se quedó en el bote, negándose a poner un pie en la isla. Algo dentro de la cabaña llamó mi atención: un espejo grande, de marco dorado, aún colgando en una de las paredes. Estaba intacto, lo cual era extraño considerando el estado de la cabaña. Me acerqué, curioso, y cuando miré mi reflejo, un escalofrío recorrió mi espalda. Por un instante, creí ver una sombra moverse detrás de mí, pero cuando me giré, no había nada. Clara insistió en que pasáramos la noche en la isla, solo por diversión, pero todos nos negamos. No podía sacarme de la cabeza la sensación de que algo no estaba bien en ese lugar. Regresamos a la casa justo antes del anochecer, pero la inquietud no desapareció. Esa noche, el ambiente en la casa era diferente. Todos estábamos más callados, nerviosos. Decidimos sentarnos alrededor de la chimenea y contar historias de miedo, como para aliviar la tensión, pero cada historia que contábamos solo parecía hacer que la casa se sintiera más opresiva. Finalmente, Pedro habló. Nos contó una historia que, según él, había escuchado en el pueblo. Decía que hace muchos años, una familia había vivido en la cabaña de la isla. Una noche, durante una tormenta, la madre y el hijo pequeño habían desaparecido misteriosamente. El padre los buscó por días, pero nunca los encontró. Desde entonces, se decía que los espíritus de la madre y el niño rondaban el lago, buscando venganza. Los que se atreven a molestar su descanso no sobreviven para contarlo, dijo Pedro en un susurro. Nos reímos nerviosamente, pero había algo en su tono que nos dejó intranquilos. Clara trató de cambiar de tema, pero la atmósfera ya estaba cargada. Decidí irme a dormir temprano, pero me resultó imposible conciliar el sueño. Los ruidos en la casa parecían amplificados, y cada crujido o susurro me hacía saltar en la cama. Cerca de la medianoche, escuché algo que me heló la sangre: el sonido de pasos afuera de mi ventana. Me levanté lentamente y me acerqué, tratando de no hacer ruido. Cuando miré a través de las cortinas, vi una figura alta y delgada caminando hacia el lago. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de ver mejor, pero la figura desapareció en la oscuridad. No sabía si era uno de nosotros, o algo más. Al día siguiente, Clara y Javier decidieron volver a la isla. Dicen que querían investigar más sobre la historia que Pedro había contado. Susana y Raúl se quedaron en la casa, pero Pedro y yo decidimos acompañarlos, aunque algo me decía que no era una buena idea. Cuando llegamos a la isla, todo parecía más oscuro, más amenazante. La cabaña estaba en silencio, como si nos esperara. Clara y Javier comenzaron a explorar de nuevo, pero Pedro y yo nos quedamos en la entrada. Había algo en el aire, una sensación de que no estábamos solos. De repente, escuchamos un grito desde dentro de la cabaña. Corrimos hacia el sonido y encontramos a Clara parada frente al espejo, pálida y temblando. Vi algo, susurró, señalando el espejo. Vi a alguien detrás de mí. Javier trató de calmarla, pero la expresión de terror en sus ojos me dejó claro que no había sido una broma. Salimos de la isla lo más rápido que pudimos, pero el miedo nos siguió hasta la casa. Esa noche, Clara comenzó a actuar extraño. Se quejaba de que alguien la observaba, de que sentía una presencia en la habitación. Al principio pensamos que era el efecto de la historia, que estaba sugestionada, pero cuando empezó a gritar en medio de la noche, todos supimos que algo estaba muy mal. Raúl sugirió que nos fuéramos, pero Javier insistió en quedarse, diciendo que todo estaba bien. Sin embargo, yo sabía que no era así. Clara se veía cada vez peor, como si algo la estuviera consumiendo desde dentro. Empezó a hablar en susurros,
diciendo que ellos venían por nosotros, que no íbamos a salir de allí. Finalmente, Pedro decidió hablar. Nos contó que antes de venir había hablado con un viejo en el pueblo, alguien que le advirtió que no se acercaran a la isla, que estaba maldita. Según él, la cabaña no solo estaba maldita, sino que era un portal hacia otro lugar. Un lugar donde las almas atormentadas buscaban escapar. Clara empeoró rápidamente. Javier trató de mantener la calma, pero todos podíamos ver que estaba al borde de un ataque de pánico. Decidimos que debíamos irnos al amanecer, pero temíamos lo que podría pasar en la noche. Nadie durmió. Clara no dejaba de murmurar en sueños, palabras que no entendíamos. A las 3 de la mañana, Clara se levantó de la cama de repente y salió corriendo hacia el lago. Todos la seguimos, tratando de alcanzarla. Cuando llegamos a la orilla, estaba parada en el agua, mirando fijamente hacia la isla. No podemos irnos, dijo con una voz que no era la suya. Ellos no nos dejarán ir. Finalmente, conseguimos agarrarla y traerla de vuelta a la casa, pero fue como si algo se rompiera dentro de ella. Esa noche, Clara cayó en un estado catatónico, sin responder a nada. Sabíamos que teníamos que sacarla de allí. Al amanecer, empacamos lo más rápido que pudimos y salimos de la casa. El viaje de regreso al pueblo fue tenso y silencioso. Llevamos a Clara al hospital, donde los médicos dijeron que había sufrido un colapso nervioso, pero ninguno de nosotros creyó que fuera tan simple. Decidimos no contarle a nadie lo que realmente había pasado en la casa, por miedo a que nos llamaran locos. Unos días después, Pedro me llamó. Me dijo que había regresado al pueblo para investigar más sobre la isla. Encontró al viejo con el que había hablado antes, quien le contó algo que nos heló la sangre. Cada cierto tiempo, alguien debía ocupar el lugar de la madre y el hijo desaparecidos. Alguien debía quedarse atrapado en la isla para que los demás pudieran irse. No he vuelto a hablar con Clara desde entonces. La última vez que supe de ella, estaba en un hospital psiquiátrico, todavía murmurando sobre la isla y el espejo. Y aunque trato de olvidarlo, a veces en mis sueños veo esa figura alta y delgada caminando hacia el lago, siempre hacia la isla. Y cada vez que la veo, me despierto con la sensación de que algún día, de alguna manera, tendré que volver a ese lugar. Las vacaciones de verano son siempre una especie de santuario para mí. Después de un año entero de exámenes, proyectos y la monotonía diaria, no hay nada como perderse en la naturaleza, desconectar y simplemente vivir. Este año, mis padres decidieron llevarnos a una cabaña en el bosque, un lugar apartado, perfecto para desintoxicarnos de la tecnología y reconectarnos con la naturaleza. Al principio, la idea de pasar 2 semanas en una cabaña sin internet me parecía una pesadilla, pero luego, la idea de caminar entre árboles centenarios y nadar en un lago cristalino comenzó a parecerme atractiva. La cabaña se encontraba a unos 20 minutos en auto desde el pueblo más cercano y a unos 5 minutos caminando desde el lago. Cuando llegamos, el lugar parecía salido de una postal, una pequeña cabaña de madera rodeada de pinos altos, con un camino que conducía al agua. Había un olor fresco en el aire, una mezcla de pino y tierra húmeda que te llenaba los pulmones y te hacía sentir vivo. Mis padres parecían emocionados, y mi hermana menor, Lucía, no paraba de correr de un lado a otro, inspeccionando cada rincón de la cabaña. Yo, en cambio, me sentía algo incómodo. Había algo en el silencio del lugar que me resultaba inquietante, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. La primera noche transcurrió sin incidentes. Mis padres prepararon una cena sencilla y comimos alrededor de la chimenea, riendo y disfrutando de la tranquilidad. Sin embargo, ya en la cama, me costó dormir. Escuchaba los crujidos de la madera y el susurro del viento entre los árboles, sonidos que en la ciudad nunca habrían llamado mi atención, pero aquí, en medio de la nada, parecían amplificados, como si el mismo bosque intentara comunicarse conmigo. Al día siguiente, después del desayuno, mis padres sugirieron dar un paseo por el bosque y luego bajar al lago. Yo estaba un poco cansado por la noche inquieta, pero la idea de explorar me atrajo. Lucía corrió adelante por el camino, su risa resonando entre los árboles.
Mis padres caminaban detrás de ella, charlando sobre los planes para la semana. Yo me quedé un poco atrás, observando cómo la luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando patrones en el suelo. El camino nos llevó a un pequeño claro, donde encontramos un círculo de piedras, como si alguien hubiera encendido una fogata allí hace mucho tiempo. Había un extraño ambiente en ese lugar, algo que hizo que los pelos de mi nuca se erizaran. Mis padres no parecieron notarlo, y después de un breve descanso, seguimos nuestro camino hacia el lago. El agua estaba tan fría y refrescante como había imaginado. Nadamos un buen rato, y por un momento, olvidé mi inquietud. Todo parecía estar bien, hasta que noté que mi hermana no estaba. Miré alrededor, pero no la vi. Llamé su nombre, pero no hubo respuesta. Mis padres notaron mi alarma y comenzaron a llamarla también. Después de unos minutos que se sintieron como horas, Lucía salió de entre los árboles, cubierta de lodo y con una expresión de miedo en su rostro. Corrí hacia ella, pero cuando la alcancé, simplemente me miró y dijo, él me estaba mirando. Al principio, pensé que era una broma, pero su tono serio me hizo dudar. Le pregunté quién era él, pero Lucía solo negó con la cabeza y se quedó en silencio. Mis padres intentaron calmarla, diciendo que probablemente había visto un animal, pero algo en su mirada me decía que había algo más. Esa noche, Lucía no quiso dormir sola, así que la dejé quedarse en mi habitación. Me quedé despierto hasta tarde, intentando leer un libro para distraerme, pero no podía concentrarme. El viento había aumentado y las sombras que las ramas proyectaban en las ventanas parecían moverse de una manera inquietante. Lucía se despertó en medio de la noche gritando. Corrí hacia ella, y cuando la abracé, comenzó a llorar. Me dijo que había visto a un hombre en el bosque, que estaba de pie entre los árboles, mirándola. Intenté calmarla, diciéndole que solo había sido una pesadilla, pero en el fondo, una parte de mí se preguntaba si realmente había algo ahí afuera. El resto de la semana pasó en una especie de nube. Mis padres intentaban mantener el ambiente alegre, pero podía sentir su preocupación. Lucía evitaba salir de la cabaña y no quería acercarse al bosque. Cada vez que miraba hacia los árboles, sentía como si algo estuviera observándonos desde las sombras. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, escuché un golpe en la puerta. Mis padres habían ido al pueblo a comprar provisiones, así que pensé que tal vez habían regresado y olvidado la llave. Fui a abrir, pero cuando lo hice, no había nadie allí. Salí al porche, mirando alrededor, pero no vi nada. Justo cuando iba a cerrar la puerta, escuché un susurro, como si alguien estuviera hablando en voz baja desde el borde del bosque. Intenté convencerme de que era solo el viento, pero el sonido era demasiado claro, demasiado humano. Lucía apareció detrás de mí, mirando fijamente hacia los árboles. «Está aquí», dijo, su voz apenas un susurro. Intenté decirle que no había nadie, pero no me creí mis propias palabras. Cerré la puerta y corrí a buscar el teléfono, pero, como era de esperar, no había señal. Intenté calmarme, diciéndome que solo estaba siendo paranoico, que todo esto estaba en mi cabeza, pero el miedo se había arraigado profundamente en mí. Esa noche, mis padres regresaron y les conté lo que había sucedido. Trataron de tranquilizarme, pero también noté la preocupación en sus rostros. Decidieron que lo mejor sería irnos a la mañana siguiente. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabíamos que algo no estaba bien en ese lugar. Me costó mucho dormir esa noche. Cada crujido, cada susurro del viento, me hacía pensar en lo que Lucía había dicho. No podía sacarme de la cabeza la idea de que había alguien, o algo, allá afuera, observándonos. Finalmente, el agotamiento me venció y caí en un sueño inquieto. Me desperté en plena madrugada. La cabaña estaba en silencio, pero había algo que me hizo abrir los ojos de golpe. Sentí una presencia, como si alguien estuviera en la habitación conmigo. Al principio, pensé que era Lucía, pero cuando miré hacia su cama, vi que estaba profundamente dormida. Entonces, lo vi. En la esquina de la habitación, justo donde la luz de la luna apenas llegaba, había una figura. No podía distinguir su rostro, pero podía sentir sus ojos clavados en mí. Intenté gritar,
pero mi voz no salió. El pánico me paralizó, y por un momento que pareció una eternidad, simplemente me quedé allí, mirándolo, o mejor dicho, sintiéndolo. Entonces, lentamente, la figura comenzó a moverse hacia mí. No sé cómo encontré la fuerza para moverme, pero de alguna manera, logré levantarme de la cama y correr hacia la puerta. Salí al pasillo y corrí a la habitación de mis padres, despertándolos con un grito ahogado. Intenté explicarles lo que había visto, pero las palabras no salían coherentemente. Sin embargo, algo en mi desesperación los convenció de que no era solo una pesadilla. Decidimos que era mejor no esperar a la mañana. Rápidamente recogimos nuestras cosas y sin mirar atrás, salimos de la cabaña. Mis padres me dijeron que todo estaría bien, que solo necesitábamos salir de allí, pero sabía que algo nos seguía. El camino de regreso al pueblo fue tenso. Mis padres conducían en silencio, y yo no podía dejar de mirar por la ventana, esperando ver esa figura en cualquier momento. Lucía se quedó callada, mirando fijamente al frente, como si supiera que hablarlo solo lo haría más real. Finalmente, llegamos al pueblo y nos registramos en un pequeño motel. Nadie durmió esa noche, pero al menos estábamos juntos. Al día siguiente, mis padres decidieron que era mejor regresar a casa. Las vacaciones de verano habían terminado abruptamente, pero no me importaba. Solo quería alejarme de ese lugar. Han pasado algunos meses desde entonces, y aunque intento no pensar en lo que sucedió, a veces no puedo evitarlo. Especialmente en las noches en que el viento susurra entre los árboles. Porque, aunque nos fuimos de esa cabaña, sé que algo nos siguió. Y aunque intentemos olvidarlo, hay cosas que simplemente no se pueden dejar atrás. Y cada vez que cierro los ojos, veo esa figura en la esquina de mi habitación, esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo. Pero, lo más aterrador de todo, es que siento que ese momento está más cerca de lo que me gustaría admitir.